nuestra clase de geografía. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando de las características de la población de México y vamos a mencionar en este video algunas de esas características que iremos complementando en los videos siguientes. En general, por su composición étnica podemos hablar de que México tiene parte de su población que es de origen indígena, parte es de origen europea y parte es mestiza. Entonces, podemos hablar que México, al tener una población con características étnicas, indígenas, europeas y mestiza, verdaderamente es un país que tiene tres culturas. La fusión de estas tres culturas confeccionaron lo que hoy es la población mexicana. Generalmente los aborígenes son los más relegados, esto es una cuestión ya histórica, y en general han sido relegados por una cuestión de que le ha traído beneficios a la sociedad moderna que ellos sean los relegados. Tenemos que mencionar algunas características que tiene México también. México tiene mucha desigualdad social y también problemas económicos, como la gran mayoría de Latinoamérica. ¿Qué trae esto como consecuencia? Trae como consecuencia, que lo vamos a poner en color verde, una fuerte emigración. ¿Hacia qué país? Hacia Estados Unidos. Por eso también se presentan en Estados Unidos algunas características de xenofobia contra los hermanos o vecinos de su país limítrofe, que es México. Muy bien, en general la tasa de crecimiento, vamos a seguir cambiando de color, la tasa de crecimiento de México se mantuvo alta, es alta desde 1950. ¿Sí? Entonces tenemos también que la natalidad es alta, también la mortalidad infantil es alta. Eso lo iremos complementando en los videos siguientes. Y la esperanza de vida, que es el promedio que una persona se espera que viva a partir de su nacimiento, es de 74 años para los hombres y 79 años para las mujeres. Los invitamos a ver el siguiente video de población de México en otra edición de los videos de Educativo. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de las características de la población de México y nos vamos a detener en especial en la pirámide de población mexicana. Pero para empezar con la pirámide de población mexicana debemos comprender algunos conceptos que analizaremos en esta pirámide. Lo más importante es entender qué es una pirámide de población. Una pirámide es una representación gráfica de un momento determinado. Y en esta representación gráfica lo que vamos a dividir es a la población en cuanto a su edad y en cuanto a su sexo, si es femenino o masculino. Una pirámide es como una fotografía. Por eso las pirámides se confeccionan post-censo, cuando se tienen los resultados de los censos. También vamos a analizar, vamos a cambiar de color, vamos a analizar en la pirámide de población mexicana a la natalidad, que era la cantidad de niños que nacen, por cada 1000 habitantes.
Vamos a analizar la mortalidad infantil, que son los niños que mueren antes del año. Y vamos a analizar unos conceptos nuevos que no trabajamos en los videos de México, por ejemplo, perdón, en los videos de Colombia. La población económicamente activa, la PEA, ¿sí? Población económicamente activa. ¿Qué es la población que tiene la fuerza de trabajo suficiente para mantener a quiénes? Para mantener a la población económicamente inactiva. ¿Cuál es la población económicamente inactiva? La vamos a dividir en dos y la vamos a trabajar más profundamente en el siguiente video. La población menor a 14 años y la población mayor a 65 años. Con estos conceptos que vamos a volver a repasar, pirámide, natalidad, mortalidad infantil, población económicamente activa, población económicamente inactiva y el que venimos trabajando siempre, esperanza de vida, vamos a hablar de la pirámide de población mexicana. Los invitamos entonces a ver el próximo video. Bienvenidos a nuestra clase de geografía. En esta oportunidad vamos a detenernos a hablar de la pirámide de población mexicana, continuando con la explicación de la segunda parte de población de México. Entonces, ya habíamos mencionado algunas características en cuanto a lo que era la pirámide de población y algunos indicadores demográficos. México presenta una pirámide estable. Esta pirámide estable, si ponemos un poco de imaginación y vemos el gráfico que tenemos en este video, tiene una forma de campana. Entonces ahora vamos a ir analizando parte por parte esta pirámide. Al ser una pirámide estable, es una población que está relativamente estancada. ¿Qué quiere decir relativamente estancada? Antes, la pirámide de población era una pirámide progresiva. Ahora está estancada y estable a la vez. Pero lentamente esta pirámide se va a convertir en una pirámide regresiva, como le sucede actualmente a los países europeos, donde su población está envejecida. Muy bien, vamos a cambiar de color y vamos a analizar parte por parte. Lo que vemos en la base de la pirámide es la natalidad, ¿sí? En este sector, en la primera franja etaria. La pirámide nos muestra que la natalidad, que la vamos a poner de color naranja, es una natalidad bastante alta. Pero está empezando a disminuir. Y la mortalidad infantil también está empezando a disminuir. Es alta en algunos sectores, pero tiende a disminuir. Muy bien. Otro de los conceptos que trabajamos en el video anterior era la población económicamente activa, la PEA, que la vamos a ver acá, miren, en este sector. ¿Ven que este sector es bastante ancho? ¿Eso qué significa? Que la población económicamente activa es alta. La PEA mantiene a dos grupos, que son la población económicamente inactiva, que eran los menores de 14, que son la población económicamente inactiva transitoria. ¿Por qué transitoria?
porque después estos se van a convertir en la población económicamente activa. Y a los mayores de 65. ¿A quienes mantiene esta población económicamente activa? Los mayores de 65 son la gente jubilada, que entonces son la gente que ya es pasiva. Muy bien, en la cúspide, con otro color, analizamos a la mortalidad. La mortalidad está comenzando a descender, pero sigue siendo una mortalidad relativamente alta. La esperanza de vida, recordemos que era de 74 años para los hombres y de 79 años para las mujeres. Y un dato más que lo vamos a poner en otro color. Hay 95 hombres por cada 100 mujeres. Esto se llama índice de masculinidad. Los invitamos a seguir viendo los videos de Educatina y en la siguiente edición vamos a trabajar a las ciudades. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de las características de la población de México y nos vamos a detener en especial en la pirámide de población mexicana. Pero para empezar con la pirámide de población mexicana debemos comprender algunos conceptos que analizaremos en esta pirámide. Lo más importante es entender qué es una pirámide de población. Una pirámide es una representación gráfica de un momento determinado. Y en esta representación gráfica lo que vamos a dividir es a la población en cuanto a su edad y en cuanto a su sexo, si es femenino o masculino. Una pirámide es como una fotografía. Por eso las pirámides se confeccionan post-censo, cuando se tienen los resultados de los censos. También vamos a analizar, vamos a cambiar de color, vamos a analizar en la pirámide de población mexicana a la natalidad, que era la cantidad de niños que nacen, por cada 1000 habitantes. Vamos a analizar la mortalidad infantil, que son los niños que mueren antes del año. Y vamos a analizar unos conceptos nuevos que no trabajamos en los videos de México, por ejemplo, perdón, en los videos de Colombia. La población económicamente activa, la PEA, ¿sí? Población económicamente activa, que es la población que tiene la fuerza de trabajo suficiente para mantener a quienes, para mantener a la población económicamente inactiva. ¿Cuál es la población económicamente inactiva? La vamos a dividir en dos y la vamos a trabajar más profundamente en el siguiente video. La población menor a 14 años y la población mayor a 65 años. Con estos conceptos que vamos a volver a repasar, pirámide, natalidad, mortalidad infantil, población económicamente activa, población económicamente inactiva,
y el que venimos trabajando siempre, Esperanza de Vida, vamos a hablar de la pirámide de población mexicana. Los invitamos entonces. Agricultura. Es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos para proveer de alimentos al ser humano o al ganado y de materias primas a la industria. Actualmente, el espacio agrícola mexicano se ha diversificado de acuerdo con la gran variedad de climas, suelos, formas del paisaje y culturas. Existen distintos cultivos y tipos de agricultura. Entre estos últimos destacan por su importancia la agricultura comercial y la de subsistencia. La agricultura comercial en México la practican campesinos del norte y de las llanuras costeras del país, que cuentan con extensiones de tierra medianas o grandes. Parte de la cosecha de esta agricultura es destinada a las grandes ciudades del país, mientras que la de mayor calidad, como hortalizas y frutas, abastecen el mercado norteamericano y mundial, los cuales deciden el tipo y la calidad de los productos que compran. En este tipo de agricultura se pueden distinguir dos importantes variantes. Agricultura de plantación, como la palma de coco, café, caña de azúcar y piña, que suelen coexistir sin sembradíos de arroz, avena, maíz, frijol y sorgo, este último para consumo del ganado. Y la agricultura comercial intensiva, que depende de la demanda del mercado mundial y utiliza las mejores tierras en cultivos que no son básicos para la alimentación y que se destinan exclusivamente para exportación. La agricultura para abasto de alimentos a la población se conoce como agricultura de subsistencia. Esta abarca las mayores áreas cultivables del país y conserva algunas formas y técnicas de cultivo tradicionales con un grado de tecnificación muy bajo. La agricultura de subsistencia enfrenta muchos problemas, además de suelos pobres y dificultades para cultivar. Las semillas mejoradas requieren de muchos cuidados. Se carece de riego y generalmente no se tiene el dinero necesario para comprar maquinaria moderna. La ganadería es una actividad del sector primario que se refiere al cuidado y alimentación de cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas, etc., para aprovechar su carne, leches, huevos, lana, miel y otros derivados. La ganadería puede ser extensiva. La ganadería extensiva se realiza en terrenos grandes, ya que los animales pastan. La intensiva, en la ganadería intensiva, los animales reciben alimento procesado en establos donde se aplica tecnología para tener mayor producción. El autoconsumo. La ganadería del autoconsumo, como su nombre lo indica, se refiere a la cría de animales por una familia para obtener productos como leche, carne y huevos.
La pesca es la captura de peces y otros organismos, puede ser en agua salada como el mar, agua salobre, esteros o agua dulce, ya sean lagos, lagunas, estanques o ríos. Por las actividades que realizan las unidades pesqueras se puede dividir en pesca y captura de peces, crustáceos, moluscos y otras especies, pesca de camarón, piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura. Y por el número de trabajadores. La explotación forestal es una actividad del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturales, maderables y no maderables de la superficie forestal del país, que incluye bosques, selvas y matorrales. Los recursos maderables son aquellos en los que se aprovecha la madera y la celulosa de los árboles. Los no maderables son aquellos en los que se aprovechan las raíces, tallos, resinas, fibras, ceras y gomas que se utilizan como alimento o materia prima para fabricar una gran cantidad de artículos. Minería. La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer, la minería se divide en metálica y no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores que lo determinarán serán, entre otros, la geología y geometría del yacimiento y la característica geomecánica del mineral y el esfero. Petrolera. En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica. Permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industria. Además, es materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas o variados objetos de plástico. En el 2005, el petróleo común se exportó en mayor medida a Estados Unidos, España y Portugal, así como a países inscritos en el Convenio de San José durante el 2005. México aportó 663.250.000 de barriles de petróleo crudo. El que más se vendió fue el tipo Maya y dentro de los petrolíferos la gasolina. México importa petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Entre los primeros, los que se compran en mayor volumen son las gasolinas, el gas licuado y el propano. La gasolina que importamos es sobre todo premium y madura para cumplir con la demanda en el mercado nacional. México exporta gasolina natural que requiere procesamiento adicional, ya que no se cuenta con la infraestructura y capacidad de
Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista aquí en RT. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Konstantin Zatulin, el director del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes. Señor Zatulin, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. De nada, gracias a ustedes. Hace unas semanas muchas personas se hubieran asombrado si les hubiesen dicho que Crimea y Sebastopol formarían parte de Rusia. ¿Qué significa este cambio para el espacio postsoviético y para la geopolítica de la región en general? Yo no me habría sorprendido porque, a diferencia de la mayoría, yo he seguido detalladamente lo que ha estado ocurriendo en Crimea durante más de 20 años. He estado en esa región e incluso en cierta ocasión uno de los gobiernos anteriores me negó la entrada. Resulta completamente obvio que Crimea exprese por más de 23 años su deseo de cambiar su destino y reunificarse con Rusia. Es precisamente por esa razón que durante todos estos años se le ha negado a Crimea ese derecho a realizar su deseo. Nunca se les permitió llevar a cabo un referendo que permitiera elegir la opción que Crimea efectivamente eligió el 16 de marzo. ¿Qué consecuencias podría traer para la comunidad de Estados independientes? Pues esto significa que aquellos países miembros de la comunidad deben tratar de respetar los derechos humanos de las minorías rusas y de todas las minorías en general. Sin duda alguna, estos países deberían considerar hasta qué punto coincide la naturaleza del Estado con su condición y límites actuales. Tenemos por un lado a estados monoétnicos como Armenia, donde la población armenia representa el 95%, mientras que por otro lado tenemos a Ucrania o Kazajistán, países en los que tenemos minorías importantes, cuya población se mide en varios millones. En estos estados, la minoría étnica junto con la etnia que le dio el nombre al país, acordaron seguir formando parte del país luego de su independencia. A decir verdad, la limitada reacción de los países de la comunidad de estados independientes tiene que ver con esto. Muchos están conscientes de que podrían ser cuestionados por estas mismas razones. Por otro lado, todos entienden que si se le permite a Occidente y a Estados Unidos desdibujar las fronteras de los países tan fácilmente y, a pesar de toda la verborrea y declaraciones, interferir en los asuntos internos de los países, imponer su voluntad y provocar o apoyar golpes de Estado, entonces nada puede garantizar a futuro la existencia de los líderes políticos y regímenes en los otros países de la ex Unión Soviética. Por este motivo, hoy la comunidad de Estados independientes es una comunidad preocupada por lo ocurrido y capaz de sacar sus propias conclusiones, pero me gustaría además agregar que la comunidad se ha convencido una vez más de que la Federación de Rusia es el líder de la región, cuya opinión hay que considerar y cuyos intereses hay que respetar. Seguramente los habitantes rusos que votaron a favor de la integración de Crimea a la Federación de Rusia buscaban protección. Al mismo tiempo, Crimea es un territorio que muchos rusos siempre han considerado suyo históricamente. Es preocupante la situación en la que se encuentran regiones rusas y rusoparlantes que tienen que sufrir en su piel el aumento de tensión en las relaciones ruso-ucranianas. ¿Qué tan protegidos se pueden sentir actualmente los habitantes de otras partes de Ucrania, por ejemplo del este del país? ¿Rusia puede y va a hacer algo para protegerlos? Por supuesto, usted tiene razón cuando dice que los rusos y la población rusohablante que viven en el sur y este de Ucrania, dejamos afuera Crimea, cuya situación está resuelta, han sido, no solo ahora, sino que históricamente han sido rehenes del estado de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que realmente nos preocupa aquí en la Federación de Rusia, mucho más que cualquier sanción, eficiente o no, que Occidente pueda aplicar contra nuestro país, porque nos sentimos directamente responsables por el bienestar de esta gente, porque sentimos que son utilizados como un objeto de experimento por parte de las fuerzas que se tomaron el poder en Kiev. Somos testigos del hecho de que el este de Ucrania se ha alzado en protesta. Protestas completamente espontáneas que surgen de la propia gente que se siente traicionada por las autoridades locales, ya que sin protestar reconocieron a las autoridades golpistas como legítimas. En esta situación, Rusia se enfrenta a un dilema muy difícil. Por un lado, la Cámara Alta autorizó al presidente Putin al empleo de la fuerza militar fuera de nuestras fronteras, pero por otro, no queremos una escalada de operaciones militares y de ninguna manera queremos ser vistos como agresores, sobre todo ahora que, a diferencia de Sebastopol y Crimea, el resto de las regiones nunca se decidieron por tomar las riendas de su destino y autogobernarse, a pesar de que algunas regiones declararon al nuevo gobierno de Kiev ilegal. Es por esto que no tenemos razones formales para recurrir a las Fuerzas Armadas en el resto de Ucrania. Pero, por otro lado, no nos deja de preocupar la situación de los rusos en esas partes. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha hecho declaraciones al respecto, de que no se puede dialogar con el gobierno de Kiev, de que son completamente intransigentes e incapaces de llegar a un compromiso con quienes piensen distinto.
En lugar de tratar de mitigar la conmoción provocada por lo ocurrido en Kiev, en lugar de analizar lo ocurrido en Crimea, ellos eligen la vía del conflicto. Han reprimido las protestas populares, han arrestado a varios líderes populares que surgieron espontáneamente y cuya opinión, al parecer, representa la de la gran mayoría de esas regiones. Yo creo que esta pregunta tiene que estar dirigida a la ciudadanía civil de Rusia, no a los militares ni al Ministerio de Defensa, sino que a la gente que tiene que alzar la voz y definir la forma de ayuda al pueblo del este de Ucrania. Yo creo que en Rusia no podemos quedarnos de brazos cruzados y no prestarle atención a lo que ocurre. El partido ultranacionalista Sector Derecho ha anunciado que creará una llamada Legión Rusa, es decir, pretenden reclutar a soldados de origen ruso para que luchen contra los rusos en Ucrania y contra Rusia. Desde mi perspectiva, existen dos problemas fundamentales. El primero es, ¿qué ocurrirá con el sur y este de Ucrania? ¿Será esta región capaz de hacerse valer y entrar en un diálogo respetuoso con Kiev? Y el segundo problema que me gustaría plantear es, ¿seremos capaces en Rusia de no decepcionar a los crimeos? ¿Dirán los crimeos algún día que se arrepientan de haber votado así en el referendo? Estas dos cuestiones son mucho más importantes que cualquier sanción. Las condiciones en las que viven nuestros compatriotas en el este de Ucrania y nuestra preparación para incorporar Crimea y Sebastopol de manera concreta y no solo formal. La Cancillería de Ucrania, en su intento de refutar el derecho de Crimea a la autodeterminación, declaró que los rusos no eran la población nativa de Ucrania, sino una diáspora. ¿Qué opina sobre esta afirmación? En lo que respecta a Crimea, los rusos no son solo inmigrantes, sino que a lo largo de varios siglos lucharon, conquistaron y se asentaron en Crimea. Además, no hay que olvidar que la etnia mayoritaria es la rusa. Y en la lucha por Crimea murieron varios millones de rusos. Esto no ocurrió ayer, sino que data del siglo XVII. Y si seguimos una proyección geométrica a partir de los que murieron por Crimea y calculamos los hijos que no pudieron tener, entonces resulta obvio que Rusia sacrificó generaciones enteras por Crimea. En nuestra historia, la expansión hacia el sur fue importantísima. Durante siglos entre Moscú y Crimea existía lo que se llamaba campo salvaje. Era un lugar peligroso en el que podría ser asaltado cualquier persona. Era un lugar en el que los rusos y pequeños rusos, ancestros de los ucranianos, eran vendidos como esclavos por los mongoles. Ese también es el precio histórico que pagamos. Es por eso que la opinión del distinguido Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania carece total y absolutamente de sustento histórico. Para poder tener derecho a eso, deberían echarle una mirada a los libros de historia escolares que son obligatorios en Ucrania y fijarse, por ejemplo, en que muchos aspectos históricos de Crimea simplemente se ignoran. Estos libros de lectura que se usan en las escuelas hasta de Crimea no mencionan en absoluto la guerra de Crimea del siglo XIX. ¿Es posible ser patriotas de Sebastopol y de Ucrania sin tener idea de aquel importantísimo capítulo histórico? Sobre todo una ciudad en la que se siente en el aire la historia de la guerra de Crimea como lo es Sebastopol. Por eso es que en realidad la situación de Crimea es simplemente una injusticia histórica a la que Ucrania no tuvo la oportunidad de oponerse, incluso durante el Tratado de Belaveja. De esta forma, Ucrania ha puesto una bomba de tiempo en sus relaciones con Rusia y en las relaciones entre los pueblos ucraniano y ruso. Por una parte, hubo un sentimiento de injusticia flagrante sobre la pérdida de Crimea, que existió durante todos estos años en Rusia. Y por otra parte, hubo la sospecha, que se inculcaba al mismo tiempo en Ucrania, de que Rusia, sin falta, intentaría devolver Crimea. Todo esto envenenaba las relaciones fraternales entre Rusia y Ucrania. En general, Ucrania misma debería haber entendido que no podría retener el territorio cuyos residentes, evidentemente, no querían vivir en Ucrania. No tiene sentido explicar por qué ellos no lo querían y si tenían razón o no, pero es totalmente evidente que tras 23 años en los cuales Crimea formó parte de Ucrania, más del 90% de los votantes dijeron que no querían seguir en ese país. Ese es el veredicto, es el resultado del experimento de la independencia ucraniana. Se considera que los tártaros de Crimea tienen una actitud adversa hacia los rusos ahí. ¿Cómo va a desarrollarse la situación ahora que son parte de Rusia? Hay que destacar que a menudo solo una organización se encarga de hablar en nombre de todos los tártaros de Crimea. Se trata de la Asamblea del Pueblo Tártaro de Crimea. Esta organización fue creada en los años 90 tras la primera etapa del regreso del pueblo tártaro a Crimea, tras su rehabilitación durante la perestroika.
Esta entidad en realidad se adjudicó el derecho de hablar en nombre de todos los tártaros de Crimea, pero los resultados del referendo que acaba de realizarse indican que no es así. Como se sabe, la Asamblea de los Tártaros de Crimea los llamó a boicotear el referendo, pero de todas formas participaron. Claro que no fueron todos. La Asamblea tiene influencia sobre cierta parte de los tártaros, pero parece que para esta organización es más importante luchar contra Rusia que luchar por la felicidad y el bienestar del pueblo tártaro. Se declara que fue creada para mejorar la vida de los tártaros, pero de hecho, durante todo este tiempo trató de destacarse por una fobia extrema hacia los rusos. Así, por ejemplo, reclutaba voluntarios para combatir contra Rusia en Chechenia. Recientemente envió voluntarios para combatir en Siria, porque consideró que Rusia apoyaba a Bashar al-Assad y luchando contra su régimen habrían podido afectar sus intereses. Es decir, la organización siempre buscó posibilidades para manifestar su fobia hacia los rusos. Y a pesar de todo esto, el presidente Putin no trató de esquivar el contacto con los líderes de la Asamblea. Tuvo una conversación telefónica con Mustafa Dzhemiliev, que durante muchos años llamó a luchar contra Rusia. En la conversación preguntó a Dzhemiliev si quería que los tártaros tuvieran una vida acomodada. Para ellos, ya se han propuesto medidas sin precedentes. Durante todo el tiempo que los tártaros de Crimea pertenecieron a Ucrania, no encontraron una solución a sus problemas. Ahora se les ofrece. Es algo que hace pensar a muchos. En realidad, no hace falta ver con los ojos de la Asamblea todo lo que pasa entre los tártaros de Crimea. Hay otras organizaciones que se comportan de forma distinta. Y estoy seguro de que dentro de la propia Asamblea, tarde o temprano, surgirán otras tendencias. A lo largo de esta crisis, los tártaros de Crimea demostraron que no querían ser víctimas o héroes de una revuelta, como los participantes de Maidán. Están buscando de una forma práctica las soluciones a sus problemas. Los recientes acontecimientos, en realidad, echan las bases para el futuro. La idea de convertir a Ucrania en una federación no es nueva. ¿Es posible este escenario tomando en cuenta el cambio en el contexto político? En realidad, en los años 90 apareció la idea de crear una federación de Ucrania. Me acuerdo de que cuando escribí sobre eso en los 90, muchos en Rusia y en Ucrania no me entendieron. Algunos simplemente no me entendieron mientras otros se opusieron a esa idea, sobre todo en Ucrania. ¿Qué significaría crear una federación en Ucrania? Significaría tomar en cuenta los intereses de Oriente y de Occidente del país, contribuir a su coexistencia, imposibilitar la creación de un estado de orientación contraria a Rusia, algo que, de hecho, los representantes de Ucrania Occidental de entonces querían hacer y alcanzaron con relativo éxito. En realidad, la federalización de Ucrania no sería un paso hacia la desmembración del país, como siempre trataron de demostrar. En cambio, se trataría de una vacuna contra la división. Si la federación hubiera existido antes de esta crisis, la crisis no habría surgido de esta manera. Estoy seguro de que Crimea se habría conformado con su permanencia dentro de Ucrania y habría seguido siendo su parte, pero no resultaron capaces de hacerlo. Hasta ahora sus amigos occidentales les sugieren optar por esta variante, pero ellos, con una obstinación extraordinaria, siguen insistiendo en lo mismo, no a la federalización. ¿Por qué actúan de esta forma? Porque en realidad los representantes de la Ucrania occidental saben muy bien que el este de Ucrania, aquella parte del país a la que no se le concede el derecho a votar, es la región que sostiene la parte occidental. Las industrias del este de Ucrania transfieren sus recursos al centro para formar el presupuesto común. Debido a esto, las provincias de oeste reciben los subsidios. Así que aquí no hay ningún secreto. No les interesa perder la oportunidad de vivir como quieren vivir. Quieren mandar sin ser los dueños de la situación. Algunos hasta llegan a pensar en una división de Ucrania. ¿Hasta qué punto es posible y probable esto? Desde luego, todo puede pasar. Si la historia del país en los últimos 20 años, y sobre todo en el presente, en que los acontecimientos se van desarrollando a una velocidad tan acelerada, no le hizo sacar ninguna conclusión al nuevo poder, no le enseñó nada, porque, como ya he dicho, se sigue empecinando. Al fin y al cabo, eso puede llevar a la descomposición del país. Si esa metástasis afecta las capacidades mentales del Estado, en este caso no se puede garantizar nada, según se decía en una obra famosa. Me gustaría destacar que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania acaba de decidir que el país abandone la Comunidad de Estados Independientes e introduzca un régimen de visados con Rusia. Imagínense, si nosotros respondemos a esa decisión introduciendo visados para los ciudadanos ucranianos, como suele suceder en tales casos. ¿Y qué va a pasar con la migración laboral que procede de Ucrania?
¿Qué pasará con más de 20.000 millones de dólares estadounidenses que cada año los migrantes de Ucrania occidental ganan en Rusia? Si Europa les va a compensar inmediatamente esas pérdidas y les va a regalar su sueldo, claro que no. Las personas que ocuparon el poder en Kiev actúan de manera irracional, porque solo para llevarla contra Rusia son capaces de perjudicar a su propio país. Evidentemente es algo que no puede durar mucho tiempo y a la corta o a la larga conducirá a un conflicto interno. Ahora hacemos una pequeña pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con Konstantin Zatulin, el director del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes. Usted dijo que sería mucho más fácil y humanitario seguir el ejemplo de República Checa y Eslovaquia, cuando el occidente y el oriente del país, dándose cuenta de las divergencias en los objetivos y las aspiraciones, acordaron de buena voluntad vivir en paz, pero en diferentes estados. ¿Este escenario es utópico para Ucrania? Tomando en consideración la situación actual, esta opción se va haciendo cada vez más factible y es más pacífica respecto a la población ucraniana, porque ahora es irrefutable el hecho de que dentro de un estado coexistían varias Ucranias. Cuando yo lo decía en los años 90 pensaban que me lo inventaba o intentaban acusarme de que hacía profecías para provocar problemas en Ucrania. Pero si un médico advierte sobre una enfermedad grave, eso no quiere decir que está profetizando la muerte del paciente. Lo que hicimos fue prevenir ese tipo de problemas cuando había tiempo para ello. Nadie quería escucharnos. Por ese motivo nos perseguían. De vez en cuando no me dejaban viajar a Ucrania, sospechando que mis discursos sobre las cuestiones de federalismo eran llamamientos a la desintegración del país. Pero ahora vemos que si Ucrania, en vez de hacer experimentos con Crimea, hubiera firmado un acuerdo federativo como se hizo en el caso de Rusia y la República de Tatarstán, si no hubiera intervenido en las cuestiones del programa escolar, si no hubiera impuesto su voluntad en la cuestión relacionada con el idioma, hoy Crimea tiene 3 idiomas estatales. Dentro de Ucrania, Crimea tenía solo un idioma estatal. De no haber actuado Ucrania de esa forma, Crimea no habría llegado a este grado de tensión y probablemente no hubiera pasado lo que pasó. Los acontecimientos se desarrollan de una forma rápida e impredecible. ¿Le parece que las elecciones del mayo se llevarán a cabo? ¿Está el país preparado para hacer una elección consciente? Los acontecimientos se desarrollan muy rápido, pero son bastante predecibles. En lo que se refiere a las elecciones del 25 de mayo, van a ser comicios difíciles. Primero porque vemos que los líderes de Maidán hoy se enfrentan unos a otros. El gobierno oficial acaba de dar un ultimátum a los grupos que lo llevaron al poder de deponer las armas y pasar a la Guardia Nacional, lo cual no les gustó. Y entonces anunció que se estaba preparando una nueva revolución, que no se iban a rendir las armas y al mismo tiempo Ucrania se encuentra sumergida en el caos. Hay muchos robos y asesinatos y por lo visto el gobierno de Kiev no puede poner orden en el país porque les debe mucho a estos grupos. Los que asaltan bancos hoy, mañana son liberados porque tienen méritos ante el Maidán. Las personas que mataron a sus adversarios en una manifestación en Kharkov fueron detenidas por la policía, llevadas a la provincia vecina y allí las dejaron en libertad. Estoy hablando de los extremistas del sector derecho. ¿Es posible aceptarlo? ¿Es posible calificarlo como convivencia normal? Por eso, a mi parecer, en esta situación las futuras elecciones provocan una mayor tensión entre los mismos vencedores de Maidán. Es obvio que las elecciones no pueden ser objetivas porque tendrán lugar en un contexto de histeria, provocada por la victoria y por la caza de brujas a la que se dedican las autoridades actuales de Kiev. Prohíben los partidos políticos, difaman a los adversarios, obligan a dimitir a los periodistas y los someten a la violencia. ¿Y a esto llaman proceso normal de elección democrática? Esto es una mofa. Pienso que estas elecciones sirvieron en gran parte como una imagen bonita para que la gente en Occidente diga, ¿lo ven? El pueblo de Ucrania por fin ha elegido a su presidente y ahora el tema del golpe de Estado no debería plantearse. Pero aquí está la contradicción, porque negarse a convocar a elecciones significaría decepcionar a los patrocinadores occidentales, mientras que hacer las elecciones, o al menos intentarlo, significaría dividir la propia coalición y, lo más importante, crear problemas graves en las relaciones entre las dos partes de Ucrania. Queda poco tiempo, el panorama de los personajes que podrían encabezar el país sigue siendo confuso. En su opinión, ¿cómo va a desarrollarse la lucha por el poder en Ucrania?
En lo que se refiere a los candidatos a presidente, porque la campaña electoral oficial ya ha comenzado, en estas elecciones los candidatos son unos sospechosos como por ejemplo Yulia Timoshenko, que en realidad había puesto en el poder a su gente de confianza. Tanto Turchinov como Yatsenyuk y el ministro del Interior Avakov son sus títeres en mayor o menor medida. Son personas que pertenecen a la misma fuerza política que ella. Al salir de la prisión después de la revuelta, enseguida desplazó a todos esos miembros del triunvirato. Uno de ellos, Yatsenyuk, ya ha decidido no postularse para las elecciones y se hizo primer ministro. Además, es la persona que la había destituido mientras estuvo en la prisión. Y los otros dos se perdieron en la vorágine de los últimos acontecimientos. Klitschko, que antes era considerado un candidato a la presidencia, ahora es una especie de extraño en las elecciones. Yaknibok, ya ni hablar. No puede ser considerado un candidato que sea capaz de reconciliar a las partes. Ahora los que están en las primeras filas son unos líderes nuevos, por ejemplo, del movimiento de Stepan Bandera, de los extremistas que realizaron esta revuelta, y ahora están imponiendo su voluntad. En una situación normal, su ascenso solo podría ser consecuencia de un error estadístico, pero en el momento actual aspiran a subir al poder a cualquier costa, intimidando a la gente. ¿De qué elecciones podemos hablar entonces? Es verdad que por una parte, los que usurparon el poder en Kiev están interesados en que el este de Ucrania tome parte en el proceso de las elecciones con sus votos, y por eso están apareciendo candidatos falsos del este de Ucrania. Están atrayendo a su bando a ex líderes de regiones, por ejemplo, al gobernador de Kharkov, Dobkin, que públicamente declaró su intención de postularse como candidato. Por otra parte, otras personas que están en el poder no están contentos con los candidatos tipo Dobkin y entonces inician un proceso judicial contra él, porque en realidad no aceptan a ningún tipo de candidatos procedentes del este de Ucrania. Estas son las contradicciones que dividen la actual élite política de Ucrania hoy en día. Por eso yo dudo mucho de que esas elecciones se convoquen o que cuenten con la participación de representantes del este de Ucrania. La situación en Ucrania reveló una serie de intereses estratégicos que tienen tanto Occidente como Rusia con relación a ese país. Se puede decir que esta situación es consecuencia de una política realizada por fuerzas exteriores que persiguen sus objetivos estratégicos en la región. Por supuesto que sí. Es que el gatillo que accionó la revuelta de Maidán fue la negativa de Víktor Yanukovych a firmar en Vilna el acuerdo sobre la Asociación Oriental, después de haber avanzado durante un año y medio en dirección hacia Occidente. ¿Y qué es la Asociación Oriental? No es más que un intento de atraer a su bando a una parte de los países de la CI, hacerles firmar con la Unión Europea este tipo de documentos que no contemplan la igualdad de derechos entre las partes. Con eso los países del este se quedarían esperando en la antesala de la Unión, sin tener ninguna garantía de poder hacerse miembros de la misma, y les impondrían los estándares europeos en la economía, en la política y en el tema de consumo. Además, la decisión de cómo y cuándo introducir esos estándares ya no pertenecería a esos países porque ya habrían entregado su soberanía a la Unión Europea. ¿Y por qué se hizo posible esta propuesta? Pues porque la Unión sobreestimó esta imagen bonita de la vida europea que cautiva a tanta gente y que se difunde a través de CNN y otros canales. Y como consecuencia de no haber respetado otras opiniones, ni tampoco, por ejemplo, los intereses de Rusia en Ucrania, nuestros intereses principales en este país no están relacionados con las fábricas, las minas y los buques, sino con los millones de nuestros compatriotas que hablan el mismo idioma y son iguales que nosotros. Si usted cruza la frontera, allí donde está la región de Kharkov, y decide viajar por la Ucrania este, sin mirar los letreros que ahora están en ucraniano, verá que la gente de Kharkov y de Belgorod no se diferencian en nada, ni por su conducta, ni por sus motivos, ni por su modo de hablar. Y si usted viaja dentro de Ucrania desde Kharkov o Donetsk a Lvov, sin cruzar las fronteras, verá que se trata de pueblos distintos que tienen valores y motivos diferentes. ¿Acaso esto no estaba claro? Occidente simplemente quería obtener Ucrania entera, como aquí decimos, haciéndose el tonto y sin prometer nada a cambio, incluso ahorrando medios. Ahora, cuando hay que salvar el nuevo régimen, Occidente poco a poco va pensando en destinar algunos fondos para respaldar al nuevo gobierno, formado como resultado de la revuelta que ellos mismos organizaron. Y todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Sin embargo, antes de eso, cuando aún había gobierno legítimo en Ucrania, ni siquiera se hablaba de ninguna ayuda económica por parte de Occidente, de ningún tipo de crédito. Cuando en diciembre Rusia propuso su plan para solucionar el problema de Ucrania, eso enseguida provocó muchos celos en Occidente.
Occidente. Y entonces es cuando prácticamente se instigó a la oposición pro-occidental, que está en total dependencia de Occidente, a que realiza esas acciones de protesta. Y como resultado de esas protestas, surgieron de la oscuridad aquellas fuerzas, y esas mismas fuerzas que en realidad tuvieron origen en los años 40 del siglo pasado, ahora condicionan la conducta del gobierno en Ucrania. El hecho de que sean rusófobos no le importa a Occidente en lo más mínimo, pero el hecho de que sean antisemitas de repente se hizo evidente para todos. Me interesaría saber cómo Europa piensa convivir con esas personas. Es un tema para reflexionar. ¿Dónde está su origen de la denominada lucha de la Unión Europea por Ucrania? ¿Por qué fue posible desarrollar esa lucha del territorio ucraniano? ¿Cómo se podría evaluar la política y las intenciones que tiene la Unión Europea respecto al espacio exsoviético? Es que en realidad la Unión Europea en su conjunto depende mucho más de Estados Unidos que algunos países concretos de la Unión Europea, con su política exterior. Por ejemplo, Alemania, Francia y Gran Bretaña pueden mostrar importantes discrepancias de opiniones con Estados Unidos en algunos temas concretos, pero la Unión Europea en su conjunto paga a Estados Unidos con su lealtad, con estar siempre de su parte para que Estados Unidos no trame intrigas contra la Unión, aunque de todas formas lo hace, por ejemplo, a través de las escuchas y otras cosas. En realidad, los estadounidenses tenían muchas ganas de que la Unión Europea les quitara parte de la carga e hiciera el trabajo sola. De ahí la irritación que se dejó notar en la conversación de la señora Nuland con el embajador estadounidense en Kiev. Les irrita que la Unión Europea no haya cumplido la tarea, que sea muy tacaña y no destinara las finanzas necesarias a tiempo. Y como resultado, en un momento dado, los estadounidenses tuvieron la sensación de que habían perdido a Ucrania. Entonces fue cuando Estados Unidos tuvo que intervenir. Empezaron a dar instrucciones a los insurgentes, a enseñarles cómo asaltar edificios y a financiarlos directamente. Y todo para salvar esa asociación oriental que ya se estaba yendo a pique. ¿Y qué metas se propone esta asociación respecto de Rusia? Solo una: no dejar que Rusia realice su proyecto de integración económica, no política, sino económica. La Unión Europea, que coopera con Rusia, no está interesada en que sea una cooperación en condiciones de igualdad. Quiere imponer, quiere dictar los precios del gas o del petróleo que nos compra. Quiere desarrollar una relación de un hermano mayor con uno menor. Para nosotros es inaceptable. Y ahora, estando Putin en el poder, les estamos demostrando cómo nos vamos a comportar si algo perjudica nuestros intereses. Fue todo un descubrimiento para la Unión Europea y Estados Unidos. Están destrozados por lo ocurrido, pero tienen que acostumbrarse a que así va a ser. Recientemente, Arseniy Yatsenyuk aplazó la firma de la parte económica del acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque tanto esta como muchas otras decisiones que toma el actual gobierno de Ucrania son tomadas por personas que irrumpieron en el poder y algunos, los más advertidos, se dan cuenta de que es muy fácil firmar acuerdos, pero es muy difícil luego ponerlos en práctica. Yatsenyuk no es como Yarosh o Parubi del Consejo de Seguridad Nacional. Él tiene experiencia y lo entiende perfectamente, sobre todo cuando en el este de Ucrania la gente dice: estos no son nuestros acuerdos, porque mañana pueden decir: este no es nuestro país. Allí la gente exige un referendo sobre la federalización y Kiev responde: de ninguna forma. Es un círculo vicioso. Los que están en Kiev no quieren o no pueden implementar aquellas reformas que son necesarias para salvar a Ucrania. Señor Zatulin, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Gracias. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.